la palabra de Dios. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar como dice la Biblia, unos por otros. Así donde vos estás en tu casa también, juntate. Si estás con alguien, juntate ahí, dale la mano y vamos a orar, vamos a unirnos. Los que estamos aquí presentes, los que están en el hogar, vamos a unirnos para orar los unos por los otros. Y mientras lo hacemos, vamos a orar por milagros en el corazón. Hay personas que tienen necesidad en este momento. Si viniste con una carga, si viniste con depresión, con tristeza, cansancio o alguna enfermedad, hoy es el momento de orar. Hoy es el momento que un milagro puede ser posible. Así que invito a las mujeres que se junten con las mujeres, los varones, rapidito los varones de la iglesia, júntese con otro varón que no conoce, rapidito los varones, por favor. Las mujeres también, júntense en grupos pequeños, ahí en tu casa también, juntate, vamos a unir ahora la oración, vamos a unirnos en oración. Aleluya, allí hay un varón que está solito, por favor los varones, en el nombre de Jesús, vamos a orar los unos por los otros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hacemos grupos de 2 o 3 personas para poder orar los unos por los otros. Gloria a Dios. Vamos a empezar a orar. Ponete de acuerdo, dice la palabra que hay poder y hay respuesta de Dios cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, cuando estamos de acuerdo en lo que vamos a orar. Así que vamos a ponernos de acuerdo y ahí donde estás en tu casa, ponete de acuerdo con alguien. Y si estás solo, ponete de acuerdo con nosotros. Te conectás con nosotros y vamos a orar por tu milagro, vamos a orar por tu necesidad. Padre Dios, en esta mañana queremos agradecerte porque estás en este lugar. Queremos darte la gloria, la honra, el poder. Señor, hemos sentido en esta mañana tu presencia al cantarte, al alabarte, pero ahora llegó el momento en que queremos orar los unos por los otros. Padre, unimos nuestra oración a cada uno de los que están aquí, Señor, grupos de varones, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adolescentes, pero también nos unimos en todas las personas que están en su hogar, Señor, las personas que están allí en su casa, en este momento mirando esta transmisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, pedimos que desciendas con poder, que desciendas, Señor, sobre la vida de cada persona que está en este momento orando, que está necesitando, Señor, un toque tuyo ahora. Dios Padre, desciende ahora con poder, desciende Espíritu Santo sobre cada varón, sobre cada mujer, Señor, y escucha el clamor de los que están orando ahora por una necesidad. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tomamos autoridad espiritual, tomamos la autoridad en el nombre de Cristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Señor, y esa autoridad, Dios mío, la tomamos para clamarte a ti y para pedirte, Señor, por toda enfermedad. Todos los que están enfermos ahora, pongan su mano en la enfermedad o en el corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Señor, se quiebra toda maldición de enfermedad, toda dolencia física, Señor, todo lo que genera dolor en el cuerpo, en la mente, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Enfermedad y dolencia en los huesos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, toda artritis, artrosis, todo dolor articular, Dios mío. Todo problema, Señor, que afecta, Señor, las articulaciones. En el nombre de Jesús, deformaciones en los huesos, fuera ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios, Señor, sobre los órganos internos, sobre el torrente sanguíneo, Dios mío. Todo problema de presión arterial, hipertensión, hipotensión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos, Señor, ahora la sangre que se regule, que la presión arterial comience a funcionar correctamente. Ordenamos al cuerpo en el nombre de Jesús, Señor, que funcione, Señor, la circulación del cuerpo en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, toda enfermedad relacionada con el corazón, Dios mío. Oh, Dios mío, toda enfermedad coronaria. Las personas que están, Señor, con problemas, Señor, de preinfarto, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, que el corazón, Dios mío, sea restaurado, sea sanado por tu poder. Toca, Dios mío, a los enfermos del corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, pon tu mano de poder, pon tu mano de poder, pon tu mano de poder. Señor, los que están con cáncer, con leucemia, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, sana la sangre, sana el corazón. Señor, ordenamos al cuerpo enfermo, ordenamos al cuerpo, Señor, enfermo de cáncer,
Señor, que las células cancerígenas se sequen, se sequen, se sequen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Poder de Dios sobre el cuerpo, poder de Dios, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Dios mío, Dios del cielo, Dios mío, toca, Dios mío, el que está deprimido, el que está triste, el que está amargado. Tristeza, te vas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, toda angustia, toda opresión del diablo, se va ahora, se va ahora, se va, sale ahora en el nombre de Jesús, porque hay poder de Dios para libertar la mente, libertar el corazón. Se rompe toda atadura, se rompe toda cadena ahora. Todo el mundo clamando, todo el mundo orando. Estamos unidos en esta oración. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en el nombre de Jesús. Poder de Dios ahora. Dios mío, toda obra del diablo, toda obra de maldición sobre el cuerpo, curanderismo, Dios mío, toda obra de ocultismo, de brujería, Padre, cae, cae, cae. Se corta ahora toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo trabajo contra el matrimonio, todo trabajo contra la familia, contra los hijos, contra las finanzas, Padre, se rompe ahora toda maldición del diablo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios rompiendo toda cadena. Se rompen las cadenas ahora, se rompen las cadenas ahora, se rompen tus cadenas, se rompen tus cadenas ahora, en el nombre de Jesucristo, se rompen tus cadenas ahora. Aleluya, hay poder de Dios ahora, hay poder de Dios ahora, hay poder de Dios moviéndose en medio de la iglesia, hay poder de Dios sanando, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas. Las cadenas se rompen ahora. Opresión del diablo cae, cae, cae ahora en el nombre de Jesús. Hay poder de salud, hay poder de sanidad, hay poder de liberación ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, y por tus llagas, Señor, y tu sacrificio en la cruz, nos declaramos sanos, libres, poderosos, libres en Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Dale un abrazo a tu hermano y decirle: el Señor está operando en tu vida. Hay un milagro en tu vida. Qué dulce es estar en el Señor. Qué poder que se desata cuando oramos unos con otros. Qué libertad que podemos sentir cuando Jesús está, cuando Dios está en medio nuestro. Hay una autoridad que viene del cielo. Y déjame decirte que esa autoridad viene por lo que Jesús hizo en la cruz. No hay ningún otro poder. No hay ningún otro poder que pueda hacer lo que Cristo puede. No hay brujo, no hay curandero, no hay ocultismo, no hay diablo que pueda hacer las obras que Jesús hace. Aleluya. No hay poder superior, solamente el de Cristo. Aleluya. El diablo podrá oprimir, el diablo podrá hacer lo que quiera, pero cuando Cristo se manifiesta, cuando Cristo se levanta a favor de la iglesia, a favor nuestro, no hay quien lo detenga, no hay quien lo pare. ¡Aleluya! No hay quien pueda parar el poder de Dios. Cuando el Señor se levanta a favor nuestro, cuando el Señor se levanta a defendernos, cuando el Señor se levanta para bendecirnos, nada ni nadie lo puede parar. Gloria al Señor Jesucristo. Él tiene toda potestad y tiene toda autoridad, y toda fuerza, y todo poder, y todo imperio. El poder que la cruz de Jesús tiene. ¿Sabe? Mucha gente, cuando habla de la cruz, piensa en la cruz, piensa simplemente en un símbolo religioso, en un símbolo que tal vez se puede colgar en el cuello o se puede poner en la pared. Pero la cruz de Cristo es mucho más que eso. La cruz de Cristo es algo mucho más potente, mucho más poderoso que un simple objeto. Quiero que compartamos la Biblia y hoy nos metamos en la Escritura y podamos
ver qué beneficios tiene la cruz de Cristo. ¿Qué beneficios tiene la cruz donde Jesús murió? ¿Por qué para nosotros es tan preciosa? ¿Por qué para los cristianos la cruz de Cristo representa algo tremendo, increíble, glorioso? Miren, 1 Corintios 1:18. Quiero que lo leamos juntos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y allí vamos a ver un mensaje del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Corintios. Y él les escribe acerca del poder de la cruz. Y dice así este texto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Decirle a tu hermano, la cruz de Cristo es el poder que tenemos, es poder de Dios. No es un mero objeto, aunque para mucha gente la cruz es simplemente, hay en la gente que es simplemente religiosa. Usted sabe, la cruz de Cristo tiene autoridad. La cruz de Cristo es mucho más que un símbolo. La cruz de Cristo es poder de Dios. Quiero que usted se vaya en esta mañana con esta convicción de que la cruz de Cristo es el poder de Dios, el poder que te levanta, el poder que te sana, el poder que te da vida, que te resucita, el poder que te perdona, el poder que te conecta con lo celestial, el poder que hace que el cielo se mueva en tu vida. Quiero que cierres los ojos un momentito. Y mientras escuchamos esta breve melodía que se escucha bajito, quiero que escuches esta melodía un momentito. Cierres tus ojos y le digas, Señor, decí conmigo, Señor Jesús, gracias por tu cruz, porque allí vos diste tu propia vida para salvarme, para darme vida eterna, para darme libertad. Yo creo, Jesús, que lo diste todo en esa cruz. Y cuando vos dijiste, Señor, entrego mi espíritu, consumado es, en ese momento diste todo tu ser para que yo tenga vida, para que la muerte ya no tenga poder sobre mí y yo tenga vida eterna. Te doy gracias, Señor, por perdonarme, por darme paz. Hoy quiero seguirte, quiero ser tu hijo y quiero disfrutar del poder de la cruz. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo encontré dos versiones distintas de este mismo versículo y se lo quiero leer. En Palabra de Dios para Todos traduce este mismo versículo que acabamos de leer de esta manera: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Y en otra versión, que es la versión Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Aquí nos deja algo bien claro. Aquí nos deja algo bien claro, de que los que todavía no encontraron la salvación en Dios, los que no encontraron el rumbo, el camino para su vida, el propósito para su vida, cuando escuchan hablar del Evangelio, cuando escuchan hablar de la cruz, les parece una estupidez, una tontería. Y mucha gente, cuando vos le hablás de Cristo y le decís, mirá, Cristo cambió mi vida, y te miran con sospecha, ¿no? Y hasta con una pequeña sonrisa diciendo, qué tontería. Pero para los que hemos encontrado en Cristo refugio, para los que hemos encontrado en Cristo salvación, perdón, porque estábamos perdidos, porque nuestra vida no tenía sentido, porque nuestra vida no tenía rumbo, teníamos proyectos, teníamos tal vez sueños de este mundo,
cosas buenas, pero nada más que eso. Pero nuestra alma estaba vacía. Nuestra alma estaba insaciable de tener algo más, algo que realmente valga la pena vivir. Y en ese momento encontramos a Cristo, y mejor dicho, Él nos encontró a nosotros. Y le creímos a Jesús, le creímos a Él, creímos en lo que Él hizo en la cruz. Y en ese momento empezamos a disfrutar de la salvación, del perdón de los pecados, de la libertad, de una vida realmente plena. Y hoy podemos decirle, Señor, gracias, porque el Evangelio realmente es poder de Dios. El Evangelio, la cruz de Cristo, es el poder de Dios. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un avión B-29 volaba a 600 metros de altura sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón. En su interior se encontraba un cargamento que era realmente mortífero, una bomba atómica. Con su impacto, esta liberó una cantidad de energía que equivalía a 20.000 toneladas de explosivos juntos, explosivos químicos, la que redujo a la ciudad de Hiroshima a unas ruinas en pocos minutos, en un despliegue de poder desconocido hasta entonces por el ser humano. Tal poder fue aterrador. ¿Saben por qué? Porque trajo destrucción y gran muerte en gran escala. Cuando la cruz de Cristo, que fue un hecho histórico, un hecho donde Jesús dio su vida allí, en ese momento, al igual que la bomba que cayó en Hiroshima, desató un poder, una explosión espiritual, pero que no trajo destrucción y muerte, que no trajo dolor y aflicción. La cruz de Cristo, cuando Jesús dijo, consumado es, entrego mi espíritu al Padre, cuando Él dio su vida en la cruz por nosotros, se desató un poder espiritual tan tremendo que cambió la historia. Un poder espiritual que hizo que a partir de ese momento viniera una atmósfera de gracia sobre todo el planeta. ¡Aleluya! A partir de la cruz de Cristo podemos respirar el amor, la gracia, el perdón, la salvación, la sanidad. Fue a partir de ese momento, de ese hecho de la historia de la humanidad, en que se desató un poder que vive y que reina en los que creen y encuentran a Cristo. Por eso, qué decisión tan importante es conocer a Jesucristo. No como una religión más, no como alguien histórico, sino conocer a Cristo como nuestro Salvador, como alguien que dio todo y que creó una atmósfera espiritual a escala mundial o a escala universal, para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesús, pueda ser salvo. Pueda ser salvo de la muerte, pueda ser salvo de una muerte para siempre y poder tener la vida eterna. Vivir siempre con el Señor. La cruz fue un despliegue de poder divino, de una modalidad nunca vista antes. Qué bendición, ¿verdad? Saber que en Cristo hoy tenemos la gracia, el perdón, la posibilidad de empezar de nuevo, de tener una segunda oportunidad. Y eso se lo debemos a la cruz de Jesús. ¡Aleluya! Tenemos aquí al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto. Estaba hablando con los corintios que eran de origen griego. Y mientras hablaba con ellos, él tenía algo en el corazón. El apóstol Pablo quería que el mensaje de la cruz no se diluyera, no perdiera el verdadero sentido que la cruz tenía. Él no quería que el mensaje de la cruz se hiciera vano y perdiera el verdadero valor, el verdadero sentido que la cruz tenía. Y miren, el apóstol Pablo estaba predicando allí en la ciudad de Corinto y se encontró con dos públicos, con dos auditorios. En primer lugar, se encontró con los judíos que esperaban de él milagros. Los judíos esperaban algo sensorial, algo que tuviera que ver con las emociones, con algo estruendoso, grande, con lo milagroso. Pero por otro lado, en ese auditorio también tenía a los griegos, que lo que menos esperaban de un predicador eran milagros y manifestaciones.
ellos eran más racionales y esperaban argumentos, esperaban sofismas, esperaban argumentos que los convencieran en la mente. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía la capacidad para ambas cosas. Dice la Biblia que Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios lo usaba tremendamente porque tenía carismas, tenía dones para hacer milagros. Pero también el apóstol Pablo era un hombre extremadamente preparado, secularmente y en las Escrituras. Era un hombre que podía argumentar, que podía sentarse con filósofos, con médicos, con abogados, con los filósofos de aquella época. Él conocía bien la sociedad en la que vivía. Él podía demostrarles el poder de Dios a través de los milagros y también podía argumentar y podía dar un discurso con gran elocuencia. Pero Pablo no estaba preocupado con ninguna de las dos cosas. Pablo quería demostrarle a ese auditorio, a ese público, que no se trataba de lo emocional, de lo milagroso, ni tampoco se trataba de los argumentos para saciar lo intelectual. Pablo estaba preocupado con que su auditorio supiera que lo más importante que les estaba pasando era el poder que venía de la cruz de Cristo. Él quería que supieran que no se trataba de algo milagroso ni tampoco se trataba de algo racional. Él quería que supieran que la única fuente verdadera de poder era la cruz de Cristo, lo que Jesús había hecho en esa cruz. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Dice así: que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? La cruz de Cristo. Él quería asegurarse de que tuviéramos bien en claro que el verdadero poder que viene a la iglesia viene de la cruz de Cristo. No viene de la sabiduría del hombre, no viene de la sabiduría de la gente. Mire, en aquella época los griegos usaban mucho los sofismas. ¿Saben lo que es un sofisma? Es un argumento o argumentos para poder mostrar algo que es falso como si fuera verdadero. Para poder convencer a los demás de algo que tal vez nadie tiene certeza, pero que uno a través de la palabra y de la elocuencia puede de alguna manera convencer. Yo me imagino que si Pablo estuviera en esta época, uno se haría esta pregunta: ¿cómo predicaría Pablo en esta época? Y hoy Pablo tal vez se encontraría con el mismo público, con aquellos que quieren solamente ver demostraciones de poder, ver milagros. Y también se encontraría con los intelectuales de este mundo y los sabios de este mundo, que le exigirían razones, argumentos. Pero Pablo simplemente se limita a decir: yo he tenido una experiencia distinta. No fue ni porque haya visto grandes milagros, ni porque haya tenido una gran preparación académica. He visto a Cristo, y en Cristo y en la cruz de Cristo he visto un gran poder, que es lo que le quiero transmitir a ustedes. Si Pablo estuviera en este tiempo, tal vez no se dedicaría a hacer mensajes motivacionales, ni tampoco se dedicaría a hablar de la filosofía, ni de la psicología, ni de tantas otras cosas de este mundo. Con certeza Pablo hoy predicaría en las plazas y diría: vengan a la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo está el verdadero poder, en la cruz de Cristo está la verdadera sanidad, en la cruz de Cristo está la verdadera salvación, en la cruz de Cristo está la salud para tu alma, para tu vida. Hablando del poder de la cruz de Cristo. Y dice así: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo sean judíos, o sea, los que quieren ver demostraciones de milagros, como los gentiles, que eran los griegos, que querían razonar todo, tantos para unos como para otros, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Se está dando cuenta de lo que dice la Escritura? Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu necesidad espiritual, mental o física, si te acercás a la cruz de Cristo, vas a recibir respuestas. Si te acercás a Cristo, vas a ser satisfecho en toda tu necesidad, porque el poder está en la cruz de Jesús. El poder está en lo que Cristo hizo en la cruz.
sea cual sea tu necesidad. Mire, fuera de la cruz, todo otro poder es un poder falso. Dice la Biblia que Satanás también hace milagros y hace prodigios. Nosotros creemos en los milagros. Creemos que Dios hace grandes milagros. Pero también sabemos y no desconocemos. Aleluya. Decirle a tu hermano, por favor, en la cruz de Cristo tenés todo lo que vos necesitas. En la cruz de Jesús tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Quiero que usted me acompañe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. 1 Corintios, que el diablo también hace prodigios y milagros para engañar. Y hay personas que en su búsqueda, en su necesidad, van a curanderos, van a brujos, van a iglesias de rara procedencia, buscando una salida. Pero déjeme decirle que el diablo también engaña, el diablo también miente. El diablo hace prodigios muchas veces para atarte, para alejarte de Dios. Pero la única fuente de poder está en la cruz. El verdadero poder, el que viene de Dios, está en la cruz. No hay ningún otro lugar. Miren, hay gente que muchas veces piensa que tener un crucifijo colgado les va a dar un poder adicional. Otros piensan que tal vez tener una cruz colgada en la pared les da cierta protección, como si fuera un amuleto. Lamentablemente, nada de eso funciona. Porque cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo, no se está refiriendo a un crucifijo. No se está refiriendo a un pequeño objeto, ¿no? Con dos palitos transversales. ¿Sabe usted? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos dice claramente qué era ese símbolo al que mucha gente a veces se refiere cuando habla de la cruz. Miren lo que dice la Biblia. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabe qué significa eso? Que el objeto cruz era un lugar de tormento. La cruz era un lugar de maldición. El que era colgado en esa cruz era expuesto a la maldición. Preste usted atención, las cruces que se usaban como forma de tormento en el Imperio Romano, generalmente se ponían cercano a la entrada de la ciudad. No se ponían en un lugar oculto, no se ponían en un lugar inaccesible. Generalmente se colocaban en lugares cercanos a los caminos, donde todo el mundo transitaba, donde todo el mundo podía ver. ¿Sabe para qué? Para exponer a la vergüenza, para exponer a la maldición a aquel que estaba colgado en esa cruz. La cruz era un instrumento de muerte. La cruz era un emblema de sufrimiento, de vergüenza, algo que apuntaba y acusaba al culpable, al que estaba allí en esa cruz. Qué maravilloso amor que Dios demostró por nosotros, que Él tomó la naturaleza nuestra humana para poder sufrir en esa cruz, para poder ser humillado y recibir el dedo acusador en nuestro lugar. Pero cuando hablamos de la cruz de Cristo no nos referimos a eso, porque la cruz era y es un objeto que representa maldición, muerte, vergüenza. Por eso usted hace bien en no llevar un crucifijo colgado o tenerlo en algún lugar de la casa. No es allí donde está el poder. No es en un pequeño objeto de madera o de metal que usted tendrá poder. A veces hay gente que fantasea con esto, ¿no? De que ha visto alguna película a veces de exorcismo, ¿no? Y que con la cruz los demonios tiemblan. Despreocúpese. Puede tener varias cruces en la mano, el diablo nunca va a temblar por eso. El diablo no le tiene temor a un pequeño objeto de madera. El diablo no tiene temor a un pequeño objeto metálico. El diablo le tiene temor al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, a lo que Jesús desató en esa cruz, porque dice la Biblia que Él venció a la muerte. Entonces, ¿qué es la cruz? Si cuando hablamos de la cruz no estamos hablando de ese objetito, de ese crucifijo que muchas veces la cristiandad utiliza
¿A qué nos referimos con la cruz de Cristo? La cruz de Cristo es la obra perfecta, es la obra completa que Cristo hizo en esa cruz, en ese madero. Jesús en ese madero dio su vida para que nosotros hoy tengamos vida. Él fue humillado para que nosotros hoy volvamos a tener dignidad. Él fue maltratado para que hoy nosotros podamos tener una vida agradable, serena, llena de paz. Fue la obra de Cristo en esa cruz la que desató un poder universal para todo aquel que cree. No es el objeto cruz, es lo que Cristo hizo en esa cruz. ¡Aleluya! Pero hay algunos aspectos que me gustaría hablarle acerca del sacrificio de Jesús. Mire, la cruz de Cristo es la fuente de Dios para proveernos de todo lo que necesitamos, de todo lo que necesita nuestra vida. Tal vez en esta mañana vos estarás pensando, ¿cómo esto me puede ayudar? Tal vez estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio. Tal vez estás luchando todavía con algún vicio. Todavía estás luchando tal vez con algunos problemas en tu carácter, en tu forma de ser. Tal vez estás luchando con una enfermedad. Tal vez todavía estás luchando con opresiones que vienen del diablo sobre tu vida, por tu pasado. Pero quiero decirte que en la cruz de Cristo tenés la fuente total de libertad, de sanidad, de liberación para tu vida. Solo basta que creas en Él. Solo basta que te aferres a Él y le digas, Señor, yo hoy creo que lo que hiciste en la cruz por mí no solamente perdona mis pecados, no solamente me limpia de mi pasado, sino también es capaz de hacerme libre de todos mis problemas presentes. Es capaz de romper mis cadenas, es capaz de liberarme de mi pasado malo. Aunque el diablo te acuse, aunque el diablo te ataque, aunque el diablo venga con sus ejércitos contra vos, en la cruz de Cristo tenés la mejor defensa. En la cruz de Cristo tenés tu castillo. En la cruz de Cristo tenés tu escondedero. En la cruz de Cristo tenés tu refugio. En la cruz de Cristo tenés tu medicina. En la cruz de Cristo tenés el poder para vencer al diablo y para vencer tus problemas. Aleluya. Sin embargo, la iglesia muchas veces se desconecta del poder de la cruz. Mire, cuando la iglesia deja de tener a Cristo en primer lugar, cuando la iglesia deja de tener a Cristo como la fuente de poder, la cruz de Cristo, la predicación de la cruz, pierde poder. ¿Saben por qué? Decí conmigo, decir a tu hermano, por favor, solo en la cruz se desata poder. Solo en la cruz se desata poder. Aleluya. Cuando la iglesia pierde la visión de la cruz, empiezan a venir los sustitutos. ¿Sabe por qué? Cuando la iglesia ya no predica a Cristo, cuando la iglesia ya no predica lo que Jesús hizo en la cruz, la iglesia pierde poder. Porque la única fuente de poder verdadero, genuino, que cambia la vida de la gente, es la cruz de Cristo, querido. Aquí nosotros a la iglesia le hemos llamado iglesia de la segunda oportunidad, porque creemos que la cruz de Cristo cambia a la gente. Creemos que Jesús puede cambiar la vida de la gente. Y por eso cada semana predicamos a Cristo, enseñamos acerca de Cristo, enseñamos acerca de su poder, porque sabemos que solamente Él lo puede hacer. A veces a mí me pasa como pastor que miro a personas que van frecuentando la iglesia y van viniendo, y cuando me pongo a pensar, digo, ¿en qué momento fue que esta persona cambió? Porque uno enseña, uno le da palabra, uno ora unos por otros, pero realmente es un misterio, porque uno no se da cuenta en qué momento es que Dios hizo la obra, pero la obra la hace Él. Aleluya. No es el poder del hombre, no es el poder de una organización, no es el poder de una iglesia o de una religión que te pone reglas y te pone normas. Es el poder que sale de la cruz, el poder que emana de la cruz. No son argumentos, no son raciocinios. Es el poder de la cruz que transforma la vida de la gente. Pero cuando la iglesia pierde la visión de la cruz, cuando la iglesia deja de predicar la cruz de Cristo o el poder de la cruz de Cristo, vienen los sustitutos.
Empieza a haber elocuencia en la forma de hablar en vez de poder espiritual. Empieza el conocimiento antes de la manifestación de Dios. Ponemos en primer lugar la teología sin la inspiración del Espíritu Santo, sin la revelación. Ponemos la educación intelectual antes de cambio del carácter. Ponemos la psicología, la psiquiatría antes que el discernimiento espiritual. Ponemos la liturgia y las formas humanas antes de la guía del Espíritu Santo. Dejamos de lado lo apostólico y lo profético por lo que es rutinario dentro de la iglesia. Ponemos en primer lugar la razón y la lógica en vez de poner en primer lugar a la fe. Damos mucho lugar a los mensajes motivacionales para tener a la gente animada dentro de la iglesia en vez del mensaje salvador y transformador de la cruz. La religiosidad sustituye al amor de Dios dentro de la iglesia. El entretenimiento toma un lugar importante en vez del poder de Dios. La habilidad humana sustituye la gracia de Dios. Y las tradiciones reemplazan el poder de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Tal vez usted está pensando y se imaginará por qué a veces las iglesias no tienen poder. ¿Por qué dentro de la iglesia a veces cesan los milagros? Dejan de haber manifestaciones. ¿Por qué en las iglesias a veces hay tantas rivalidades, conflictos, peleas, guerras, discusiones, peleas? Porque se ha dejado de lado la predicación de la cruz de Cristo. Aleluya. Leíamos al principio que la predicación de la cruz de Cristo es una locura para los que no creen, pero para los que creemos, para los que estamos en Cristo, la cruz de Cristo es poder. Aleluya. Aquí en la iglesia de la Segunda Oportunidad no venimos a pelear ni a discutir de doctrinas ni de cosas. No venimos a querer ser más que nadie ni ser más importante que nadie. Simplemente nos amamos los unos a los otros. Nos ayudamos los unos a los otros. Oramos los unos por los otros porque confiamos plenamente en el poder de la cruz de Cristo. Aleluya. Este pastor que le habla no está creyendo que por lo que les dice usted va a cambiar. Usted va a cambiar por el poder de la cruz. Usted va a cambiar por el poder que sale de la cruz de Cristo para transformarte. Aleluya. Y a los que hemos sido llamados por Dios, a los que estamos aquí buscándole a Él, nos beneficiamos con el poder de la cruz. Aleluya. Mire, en la cruz de Cristo tenemos la autoridad, la base de nuestra autoridad espiritual. Hay personas que le tienen miedo al diablo. No le tenga miedo al diablo. Dice la Escritura que el diablo fue vencido en la cruz. Fue vencida su autoridad. Él tiene poder, no lo podemos subestimar, pero ya no tiene autoridad. Si vos estás en Cristo Jesús, si estás unido a Cristo Jesús, no hay trabajo de quimbanda, ni de umbanda, ni de macumba, ni del diablo mismo que pueda contra vos, porque Cristo venció. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para, escuche bien, decí conmigo, anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. En la cruz de Cristo, Jesús le quitó al diablo el imperio de la muerte. Aleluya. Es por eso que a los que creemos en Cristo, a los que creemos en la cruz de Cristo, Él nos da la vida eterna, la posibilidad de vivir para siempre. Qué glorioso es esto. Qué glorioso es cuando un hermano parte con el Señor, porque todos en algún momento vamos a partir. Cuando un hermano parte, y he estado, mire, muchas veces me ha tocado ministrar en muchos sepelios, y he estado en decenas de sepelios de hermanos. Y qué atmósfera tan diferente. Uno siente, por supuesto, el dolor de la pérdida del ser querido, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que hay una atmósfera de gracia y de gloria. Porque aquel que parte de este mundo teniendo la vida eterna, simplemente continúa viviendo.
simplemente continúa viviendo una vida de gozo, de paz, de libertad, de bendición. Ya no estando más atado a la debilidad, ya no estando más atado, ¿no?, a la imperfección, sino viviendo con el Señor, presentes con el Señor. Si usted quiere confrontar al diablo y al enemigo, aleluya, él no puede hacer nada ante el poder de la cruz. Él no puede hacer nada ante el poder que se desata de la cruz de Cristo. Aleluya. Mire, en la cruz hubo un intercambio maravilloso para nuestra vida. En la cruz Jesús llevó todas nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos. En la cruz Jesús llevó nuestra pobreza y nuestra miseria para que nosotros hoy seamos enriquecidos y bendecidos. Jesús llevó mi tristeza para que yo tenga alegría. Jesús llevó mi depresión para que yo hoy viva una vida de plenitud. ¿Puedes decirle eso al Señor? Jesús, yo hoy te entrego mi dolor. Te entrego todo lo que me está pasando. Te entrego, Señor, todos los fracasos que estoy teniendo uno tras otro. Porque puedo confiar que en la cruz de Cristo hay poder suficiente para que yo pueda cambiar, para que mi ambiente pueda cambiar. Pero todo lo que hagamos fuera de la cruz de Cristo nos traerá derrota. Cuando hacemos todo bajo la cruz de Cristo, bajo el poder de la cruz de Cristo, nos dará victoria. Siempre, en cada problema, en cada circunstancia, en cada necesidad. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pablo le habla a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó o los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire, el diablo sabe que no puede contra vos. El diablo sabe que contra la iglesia no puede. Usted sabe, en todas las ciudades hay grupos de ocultistas, umbandistas, brujos, curanderos, que cada semana se reúnen para orar en contra de los pastores, para orar en contra de las iglesias, para que se cierren, para que tengan problemas, divisiones. ¿Usted sabía eso? Hay brujos que cada semana ayunan y oran en contra de las iglesias, porque desean destruirlas. Por eso hace usted bien en orar por su pastor. Hace muy bien usted en proteger a su pastor espiritualmente. Porque los pastores sufrimos muchas veces ataques de todo tipo. Pero déjeme decirle algo. Hoy, como en aquellas épocas, mucha gente se levanta como enemigos de la cruz de Cristo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Miren, a los Gálatas, la iglesia de Galacia era una iglesia que empezó bien. Una iglesia que creía en el poder de la cruz, y por eso la iglesia de los Gálatas era una iglesia donde había milagros, donde el reino se movía, el poder del reino de Dios se movía. Había milagros, había sanidades, había maravillas, había prodigios, había señales sobrenaturales en la iglesia de los Gálatas. Sin embargo, llegó un momento que ellos dejaron de mirar a la cruz de Cristo. Y la iglesia de los Gálatas se vino a pique. Dejó de haber milagros. Dejó de haber sanidades. Dejó de haber revelación. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a la cruz de Cristo. Y mire qué fuerte que les habla Pablo. Porque Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo. Cuando uno deja de mirar a la cruz, cuando uno piensa que uno puede hacer el evangelio, que uno puede hacer la iglesia, que uno puede ser cristiano sin la cruz de Cristo, en realidad se convierte en enemigo de la cruz. Porque intenta hacer la iglesia a su manera, porque intenta hacer las cosas a la manera de uno, pero la cruz sigue teniendo poder, querido.
para obrar milagros. La cruz de Cristo sigue teniendo el poder del sacrificio de Jesús para que las cosas sean diferentes. ¿Queremos ver esta iglesia llena de milagros? ¿Queremos ver esta iglesia llena de prodigios, de obras sobrenaturales de parte de Dios? ¿Queremos ver más? Ya lo estamos viendo, pero ¿queremos más? Tenemos que volver a mirar la cruz de Cristo. Tenemos que volver a predicar la cruz de Cristo. Tenemos que volver a poner la cruz de Cristo en primer lugar en la iglesia. Y vamos a ver el poder del reino de Dios moverse de manera tremenda, poderosa, absoluta. Porque en la cruz de Cristo está todo el poder de Dios. ¡Aleluya! Está todo el poder de Dios en la cruz de Cristo. Alguien diga gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Está el poder de Cristo encapsulado en la cruz de Cristo. ¡Qué bendición! El poder de Dios en la cruz se reveló para salvarte. La cruz de Cristo trajo salvación, restauró la vida eterna, el perdón, la libertad. Isaías 53:6 profetizó acerca de la cruz de Cristo y dijo: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se siente identificado con eso? Cada cual se apartó por su camino, hizo lo que quiso de su vida. Dice: mas Jehová cargó en él, o sea en Jesucristo, en la cruz de Cristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta el poder de la cruz? ¿Cómo la cruz destila amor? Porque fue en esa cruz donde Dios cargó sobre su Hijo Jesucristo el peso de toda nuestra maldad, el peso de todo nuestro pecado, para que nosotros hoy seamos perdonados. Mi querido, tu perdón no fue gratis para ser transformados. Por último, quiero compartir un último texto. Romanos capítulo 6, versículo 18. Si en esta mañana vos aceptaste la operación, sacarte de los vicios, sacarte de las drogas, sacarte de la enfermedad, sacarte de todo lo que te ataba. Aleluya. La cruz de Cristo quiere transformarte. Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice lo siguiente, vamos a leerlo. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Dios te liberó de la esclavitud. Dios te liberó de lo que antes te ataba. Dios, en la cruz de Cristo, Dios te liberó del poder del pecado. No quiere decir que no sigas pecando. Lo que te está diciendo es que hoy ya no sos esclavo del pecado, ya no sos esclavo de aquello que antes te ataba, sino ahora que tenés un poder especial, que es el poder de la cruz, para vencer cada día, para liberarte cada día. Y hoy sos esclavo de la justicia, de hacer lo correcto, de hacer lo justo en tu vida. Dios te llamó para que seas una persona diferente. Dios te llamó para que seas una nueva criatura. ¿Vas a aceptar la invitación del Señor a disfrutar del poder de la cruz? De amar a la cruz, Cristo. Allí está tu sanidad. Allí está la vida eterna. Allí está el poder y la autoridad contra el diablo. Allí está tu salud, tu prosperidad, tu bendición. Decí conmigo esta oración. Padre Celestial, te entrego mi corazón. Creo profundamente en el poder de la cruz. Creo lo que hiciste allí en la cruz. Y en el nombre de Jesús, ordeno que mi cuerpo sea sano. Ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de mi vida toda miseria, todo desorden, toda maldición, toda escasez, pobreza. Se va de mi vida toda depresión, toda enfermedad que me aturde, toda opresión del diablo. Se va ahora por el poder de la cruz, por el poder de Jesús en mi vida. Yo declaro mi liberación, yo declaro mi libertad en el nombre de Jesús. Recibo ahora el poder
la salud y la libertad de Cristo Jesús en todo mi ser, en mi casa, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi familia. Tengo una nueva vida. Señor Jesús, ya no necesito un crucifijo, sino necesito el poder de la cruz de Cristo. El poder que se hace desatado a mi favor por la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que te pongas en pie un momento. Que le des la mano al que tenés al lado. Hay una atmósfera de gracia. Hay una atmósfera de transformación en esta mañana. Porque el poder de la cruz de Cristo está aquí. Cada vez que predicamos, cada vez que hablamos de la cruz de Cristo, se desata el poder. Mucho más que una bomba atómica, mucho más que cualquier poder humano. Se desata una unción que solamente puede venir de la cruz de Cristo. Un poder que no es falso. Un poder que es genuino porque viene de la cruz de Jesús. Aleluya. Allí donde estás en tu casa también. Dale la mano al que tengas al lado. O simplemente levanta tus manos y decirle al Señor: Señor, recibo el poder de la cruz en mi vida. Hay una gran salud, una gran transformación en mi vida. Hay cadenas que se están rompiendo en mi casa, en mi familia. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder. Hay un poder increíble que se está desatando ahora. En el nombre de Jesús hay una libertad gloriosa que le pertenece a los que creen. A los que creen en Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque hay una atmósfera de poder, una atmósfera de gracia, una atmósfera del Espíritu Santo sobre este lugar. Yo siempre amaré esa cruz, decía un himno. En sus triunfos mi gloria será. Recibo en este momento el poder de la cruz de Cristo. Una libertad total para tu casa, para tu familia, para tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu poder. Y a los que están en su hogar, te bendigo con el poder de la presencia y del poder de la cruz de Cristo, para que seas sano, bendecido, y esta semana tengas revelación de Cristo, para entender la profundidad del poder que hay en el sacrificio de la cruz. Recibí ahora todo el poder y la unción de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que hagas, en el nombre de Jesús. Y serás prosperado, bendecido, sanado, y estarás disfrutando de la vida eterna para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo. Quiero bendecirte, y luego si alguno necesita oración, le voy a pedir que pase aquí enfrente. Pero quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor ponga su rostro sobre vos, tenga de vos misericordia y te dé paz. Y todo lo que hagas y todo lo que emprendas en esta semana sea próspero y bendito en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¡Aleluya! Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que esta semana sea una semana de victoria, una semana en el poder de la cruz de Cristo. ¡Aleluya! Gloria, gloria a Dios. Y a los que nos están viendo en vivo, le damos un abrazo muy grande, los bendecimos y los esperamos el domingo que viene. Si estás cerca de Moreno, venite aquí al Salón de Eventos de Otro Mundo, Camili 236 Moreno. Te esperamos en este lugar a las 9:30 y si estás lejos de este lugar, te volvemos a esperar a las 10:30 para escuchar la palabra de Dios en vivo. Que el Señor te bendiga. Hermanos,
Un placer enorme haber estado con ustedes esta mañana. Dale un abrazo a 3, 4 personas. No te vayas sin saludar. Y si hay alguien que no lo conoces, saludalo. Dale un abrazo, bendecilo. Gozate en los hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Hermanos.